¿Te ha pasado que en algún momento cuando vas caminando por la calle o incluso cuando estás en casa, escuchas una canción, un sonido, una alarma y te lleva en automático a recordar un momento, una situación o incluso una persona? ¿O que cuando percibes un aroma te llega también esos recuerdos? Bueno, tenemos aquí implicados situaciones de memoria y obviamente lugares específicos de nuestro cerebro que nos ayudan a este proceso. Vamos a conocer lo que es cerebro y memoria en este video. Nuestra memoria también puede llegar a ser frágil, por eso a veces olvidamos situaciones, fechas, incluso nombres de personas o que teníamos que hacer alguna actividad. Por eso vamos a hablar más de las características de la memoria, cómo está implicada dentro de procesos cerebrales, cómo es que funciona, por qué se genera y qué características tiene en específico, así como qué tipos de memoria hay. Si partimos de un punto de vista inicial, no moderno, sino hablando de antecedentes, Platón y Aristóteles llevan el protagonismo al plantear los primeros estudios teóricos sobre la memoria, donde, por ejemplo, Aristóteles propone que existen dos niveles de conocimiento, uno sensible y otro de entendimiento. Acercándonos más a la línea del tiempo actual, tenemos a William James, que fue el primero en proponer una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Sin adentrarnos demasiado en esta historia, podemos concluir que el punto en el que la mayoría de los investigadores de la memoria coincidieron de tiempo más cercano hacia acá es que la memoria es una característica del sistema nervioso. Para entender mejor la memoria es necesario iniciar por definirla. El texto Memoria, Estructuras y Funciones de Teresa Bajo, Ángel Fernández, Marcos Ruiz y Carlos Gómez nos dice que la memoria juega un papel central en nuestras vidas, pues nos permite almacenar información y recuperarla cuando nos es precisa. Esto permite que podamos revivir el pasado y volver a experimentar sensaciones y emociones que ya acontecieron, así como volver a poner en práctica habilidades aprendidas con anterioridad e incluso imaginar situaciones futuras que se enmarcan con nuestros objetivos. Ahora bien, con el fin de definir cómo la memoria selecciona información y distinguir entre sus sistemas, se propusieron modelos en los que se declaran ciertas partes en las que se divide la memoria. Como ejemplo tenemos el modelo de Atkinson y Shiffrin, el cual nos plantea tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que recaba todos los sentidos percibidos en cuestión de milisegundos y después los procesa para escoger a los más importantes. 2. La memoria a corto plazo, que mantiene la información mientras se necesita. Y la memoria 3 a largo plazo, que resguarda la información por largos periodos y sale a la luz solo cuando se requiere utilizar. Sin embargo, debido a que los modelos actualizados han permitido saber que la memoria a largo plazo almacena información adquirida de forma visual, espacial y fonológica, a esta última memoria se le conoce actualmente como memoria de trabajo. Tenemos también una clasificación de la memoria a largo plazo, que se da entre memoria declarativa y memoria no declarativa. La primera también se conoce como explícita, que surge cuando deseamos ingresar la información de forma consciente y precisa en situaciones específicas. Es el lóbulo temporal medial quien respalda este proceso. Esta memoria declarativa, a su vez, se encuentra segmentada en memoria episódica y memoria semántica, siendo la primera responsable de que podamos revivir momentos específicos a través de un llamado paseo o viaje que se dibuja en la mente y reúne información asociando elementos utilizando así la corteza prefrontal derecha. Por otro lado, la memoria semántica es responsable de que podamos recordar conceptos o ideas, pero sin la necesidad de que asociemos algún elemento, contexto o estímulo a ello. Gracias al proceso de la corteza prefrontal izquierda. En lo que respecta a la memoria no declarativa, tenemos que la información se atrae al momento presente, pero sin ser conscientes de ello. Dentro de esto tenemos también una división al hablar de la memoria perceptiva y la memoria procedimental, donde la primera es responsable del reconocimiento del lenguaje, de los objetos, de los sonidos, etc., que viene de lo que se conoce como efectos de facilitación perceptiva, es decir, priming.
Posteriormente, la memoria procedimental es la que nos permite desempeñar habilidades de carácter cognitivo y motor que requieren, como su nombre nos da una pista, de pasos que se almacenaron y que se llevan a cabo casi de forma automática, como lo es, por ejemplo, andar en bicicleta, marcar un número de teléfono o incluso manejar. Para poder ejecutarse, la memoria procedimental hace uso de los ganglios basales y el cerebelo. Ahora te tengo una pregunta muy interesante. ¿Te has preguntado cómo es que podemos recordar las fechas de cumpleaños o responder una pregunta referida a un tema del que no recordabas haber estudiado? Pues es tu hipocampo, corteza entorrinal y parahipocampal quienes entran en acción cuando se trata de evocar información que se adquirió en el pasado. De la mano con esto, tenemos también un proceso en la memoria que nos ayuda a estructurar las funciones, el cual recibe el nombre de consolidación, el cual también participa en la memoria a largo plazo, reteniendo la información y permanece en una representación de la memoria. Esto no sucede en automático, más bien es un proceso que toma tiempo e inicia una vez que la experiencia ha pasado. Existen dos tipos de consolidación, una consolidación sistémica y una consolidación sináptica. La consolidación sistémica tarda meses o incluso años en establecerse, ya que redirige las áreas cerebrales y pasa a llevarse a cabo en los módulos corticales. En la consolidación sináptica hablamos de un proceso que solo lleva horas o días y que sus modificaciones son más bien a nivel molecular, ocasionando así comunicación sináptica entre neuronas. Antes de pasar a otro tema, quiero mencionar rápidamente la división en la que podemos percibir a la memoria, que es su integración de sistemas en tres instancias base. La primera, que es la codificación de la información, que como ya hemos ido hablando anteriormente, tiene que ver con la forma en la que ésta se procesa por medio de nuestros sentidos. Después tenemos el almacenamiento de la información, que dirige y segmenta la información recibida y la almacena por periodos de tiempo que dependen de los tipos de memoria que ya abordamos en el pasado. Y en tercer lugar se encuentra la evocación de la información, que con sencillez se describe por el proceso de recuperación. Hasta aquí hemos abordado a grandes rasgos sobre cómo recuperamos la información almacenada y podemos recordar cómo llevar a cabo una actividad que incluso teníamos tiempo sin practicar. Pero queda algo evidente dentro de todo esto y que a muchos nos causa especial intriga conocer sus características y razones. Estoy hablando del olvido. Es cierto que el olvido suele ser un tema que a veces no se quiere abordar o es incómodo para algunos, pero es más importante de lo que pensamos. Olvidar, pese a algunas concepciones de ello, es un aspecto importante y hasta cierto punto fundamental desde la perspectiva neurofisiológica. La importancia del olvido, según las investigaciones de la columnista del País, Ana Santín, son 4. Primero, libera espacio mental. Segundo, evita la sobrecarga de información. Tercero, protege nuestra salud mental. Y cuarto, fomenta nuestro aprendizaje. Un momento en particular cuando sucede el olvido es cuando dormimos. Según la filtración de información y el cerebro analiza qué datos le serán de utilidad al día siguiente o a futuro y elimina a aquellos que no considera relevantes o que solo fueron necesarios para algo en particular. Para evidenciar esto de mejor manera y ejemplificarlo, puedo poner como ejemplo la escena de Intensamente, cuando las emociones envían los pensamientos adquiridos durante el día de Riley a memoria a largo plazo, con esos muñequitos muy chistosos, y ahí se encargan de depurar la información. La explicación detallada del olvido radica en el concepto de interferencia, el cual da paso a la disminución de recuperar la información debido a que existen elementos como los que ya mencionamos que determinan este filtro. Aunado a esto, hablamos de la interferencia, que es dada por la presencia de demasiados recuerdos o estímulos que dificultan asimismo la recuperación de datos precisos presentados justo en ese momento. Sin embargo,
Como seres humanos tenemos la capacidad de controlar esta interferencia y es gracias a la correcta función de nuestro lóbulo frontal. Ya para concluir el tema, que en realidad es bastante amplio y nos llevaría mucho más tiempo abordar, sino los puntos mencionados a lo largo de este video, me gustaría conceptualizar la memoria a manera de resumen como la capacidad neurobiológica de resguardar, discernir, seleccionar y depurar información con el objetivo de que podamos llevar a cabo nuestras actividades diarias, así como poner en práctica habilidades adquiridas con anterioridad e incluso desenvolvernos en el entorno social, laboral y personal. Sin duda alguna, la memoria es un amplio mundo que, a pesar de que ya existe estudios y conocimientos precisos, aún quedan por develar razones y conceptos que cambiarán la concepción de nosotros mismos.